Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Estamos emitiendo desde la Universidad Complutense y somos el grupo de seguimiento de biodiversidad. A mi lado están Diego, Sandra y bueno, yo soy Paco. Y no sé si nos conocéis ya de otros webinars anteriores, pero bueno, muchas gracias por atender a este seminario, que espero que os guste y que, bueno, si estáis aquí seguro que os interesa. El tema de hoy pues va, como veis ahí, de entomofagia. Entomofagia podemos hablar de ella, como dicen los ingleses, que es simplemente el consumo de insectos por parte del ser humano o, en sentido amplio, incluyendo así un número mayor de bichejos, ¿no? No solamente insectos, sino también arácnidos como escorpiones, arañas, etcétera, ¿vale? O algún crustáceo de tierra. Yo creo que podemos empezar a ver alguna diapositiva para que no os aburráis mucho. Vale. Fijaos que ayer yo me estaba haciendo la pregunta de si la entomofagia era una cosa muy conocida o no en nuestra cultura. Al menos en este lado del mundo, ¿no? Y fijaos, metí la palabra entomofagia en San Google y salieron 65.700 resultados. A mí me parece una barbaridad. No sé qué os parecerá a vosotros. De hecho, luego la puse en inglés. Dije, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa con el resto del mundo. Y esto se multiplicó casi por 10, 560.000 resultados. Bueno, el caso es que, por hacer tabula rasa con todos, la entomofagia, como pone en Google, pues es el consumo de insectos por parte, bueno, insectos u otros bichejos, como he dicho, en sentido amplio, por parte de los seres humanos. No solamente tiene por qué ser considerado consumo esporádico, sino también consumo de forma habitual. De hecho, pues se tiende a pensar en la entomofagia como un consumo habitual, como si fuera un aporte fundamental en nuestra dieta diaria, ¿vale? Por daros algunos datos. Fijaos, imaginaos que todo esto es la población mundial humana. Bueno, es un poco tergiversar la realidad porque fijaos que somos casi 8.000 millones de seres humanos en el planeta, ¿no? Pero bueno, por haceros una idea, ¿no? Mucha gente, bueno, si cogemos más de un cuarto de esa gente, más de 2.000 millones de personas, estas personas serían las que consumen insectos y arácnidos de forma habitual, ¿vale? No de jiji, jojo, voy a probar este insecto a ver qué tal sabe. No, no, no. Igual que nosotros nos comemos un filete, pues hay 2.000 millones de personas en el mundo que dicen, pues me voy a comer unas larvitas de lo que sea, ¿vale? O sea que su aporte fundamental nutritivo de proteína, pues son los bichos. A mí me parece algo tremendo. Esto está en alza y como luego nos contará Diego, pues va a tender a ser cada vez mayor, ¿vale? Pese a la gente que pueda ser un poco escrupulosilla, ¿vale? Bueno, por dar más números, ¿qué es lo que más se come? ¿Qué es lo que comemos más, ¿no? El ser humano. Pues fijaos, se comen a nivel mundial más de 1.900 especies reconocidas, que seguro son más, ¿eh? Seguro son más, porque muchas especies, pues ya sabéis que no se pueden diferenciar, salvo que las tengamos a mano y hagamos en el laboratorio alguna cosa con ellas, ¿no? Entonces, así a simple vista, aparecen 1.900 especies diferentes. La mitad de las cuales suelen ser o escarabajos adultos o larvas de escarabajos, como estáis viendo aquí, ¿vale? Como estáis viendo aquí, o larvas o escarabajos de diferentes familias. Un 14% corresponden a himenópteros. He puesto aquí una hormiga, ¿vale? Pero tened en cuenta que también entrarían aquí abejas y avispas, ¿vale? Un 13% corresponde a ortópteros, es decir, a saltamontes, grillos. Un 10% a hemípteros, que serían pues chinches, pulgones, cochinillas, chicharras, ¿vale? Un 2% a dípteros, o sea, moscas, mosquitos, normalmente lo que se comen son las larvas, ¿vale? Y un 11% otros, que aquí entrarían, por ejemplo, pues libélulas, frigáneas, todo lo que es termitas, un montón de grupos de insectos diferentes, ¿vale? Bien.
A ver, más números. Fijaos que la entomofagia, o sea, a nivel de alimentación humana, pues a lo mejor no está muy extendida en nuestras latitudes, ¿no? En nuestro país y en nuestro entorno. Pero tened en cuenta que ya en la Unión Europea, a 2020-2021, ya se producen más de 6.000 toneladas de insectos para el consumo ganadero. El consumo ganadero y de animales domésticos. 6.000 toneladas, se dice pronto. Bueno, pues si esto os parece tremendo, fijaos lo que está previsto para el 2030. Que se produzcan 3 millones de toneladas. La Unión Europea, y bueno, a sabiendas de las solicitudes realizadas por la FAO, como luego nos contará Diego, pues está potenciando este consumo animal, ¿no? Este consumo de estos grupos animales. Imaginaos 3 millones de toneladas, no, simplemente las 6.000 toneladas, ¿no?, que se producen. Imaginaos, por ejemplo, también la cantidad de excrementos que producen estos ejemplares, ¿no? Bueno, pues los excrementos también se utilizan. Y está previsto, o se cree, que para el 2030 se utilizarán 9 millones de toneladas de excrementos. No para comer, tranquilos. Sino para fertilizar, para echarlos como abono para plantas. Pero 9 millones de toneladas ya son. O sea, imaginaos la cantidad. Bien. En el fondo, yo no sé qué pensaréis al respecto de comer bichos, ¿no? Pero en el fondo, aquí me haría falta el meme de Julio Iglesias diciendo, lo sabes, ¿no? Lo sabes, no lo sabes, o no lo sabes, mejor dicho, pero en el fondo estamos comiendo bichos, ¿no? Ya sabéis, el estudio este típico que se hizo hace 20 o 30 años, que nos decía que cuando dormíamos, a lo largo de toda nuestra vida, pues nos comíamos unos cuantos bichejos, ¿no? Especialmente arañas, ¿no? Parece ser que estudios más recientes dicen, o han calculado, que ese consumo sería entre 7 y 15 bichejos al año, ¿vale? O sea, en total, a lo largo de nuestras vidas, podríamos consumir entre 500 y 1.000 insectos de esa manera, ¿no? Abrimos la boca mientras dormimos, lo que sea, y sobre todo cuando alguno de nosotros ronca, ¿vale? Mea culpa. Pues parece ser que esas vibraciones suelen atraer a algunos insectos. Por ejemplo, y arácnidos. Las arañas parece ser que se sienten bastante atraídas por lo que parece una gruta que además vibra en una cierta frecuencia. Entonces, pues es bastante frecuente que nos comamos alguno de estos bichos, ¿vale? No suele haber ningún problema, ¿vale? Pero, del mismo modo, cuando comemos normal, o sea, cuando comemos pan, cereales, lechuga, brócoli, lo que se os ocurra, ¿vale? También comemos bichos, ¿vale? Y está calculado que nos comemos alrededor de entre medio kilo y 1 kilo de insectos y de arácnidos al año, simplemente comiendo. No es necesario que veamos las patitas o restos de ningún bichejo, no, simplemente están ahí, no nos damos cuenta y nos los comemos. Fijaos, por persona, o sea, por persona 1 kilo ya de insectos al año, aunque no queramos. O sea que lo siento por los vegetarianos, ¿no? Y por la gente que pretende a lo mejor no comerse animales, pero es que es totalmente accidental, no podemos evitarlo, ¿vale? De todas formas, llevamos años, esto es de forma pasiva, por así decirlo, de forma pasiva, involuntaria. Pero de todas formas, llevamos años comiendo bichos y ni siquiera lo sabemos, ¿no? En comidas cotidianas. He traído aquí unos cuantos productos, que además ellos no lo saben lo que he traído, así que va a ser totalmente un unboxing. Tengo aquí una caja con ingredientes diversos y alimentos diversos, ¿vale? Que os voy a demostrar que hace años que estamos comiendo bichos o restos de bichos y además de cosas suculentas y que nos encantan y no lo sabemos. A ver, voy a empezar. ¿Qué tiene en común esto? Por ejemplo, ¿qué tiene en común? Una mermelada, ¿vale? He tachado las marcas porque
¿Qué tienen en común con esto? Con unos yogures, ¿vale? No es la fresa, ¿eh? Aunque sea mermelada de fresa y yogur de fresa, no son las fresas. Mermeladas, yogures, batidos, un batido de fresa. Ya digo que no tienen en común la fresa, ¿eh? ¿Qué tiene en común todo esto? Eso, mirad esto, también. Esto mismo. Surimi. Es lo mismo que tienen en común con estos, ¿eh? ¿Qué tiene todo esto en común? ¿A qué no lo sabéis? A ver, más cositas. Bueno, ahora lo saco. A lo mejor no estáis tan acostumbrados a comer estas cosas, pero ya veréis, ahora os saco alguna cosilla. Todo esto tiene en común este colorante, el E120, ¿vale? El E120, que bueno, mirad. ¿Quién no se ha comido unas gominolas de gelatina de estas, eh? ¿O quién no se ha comido, por ejemplo, unos regalices, ¿vale? De estas chuches, ¿eh? Y bueno, ya el colmo, que quiero también compartido con estos. ¡Chorizo! ¡Chorizo de Pamplona! Y otros chorizos y otros sucedáneos, ¿vale? Hamburguesas, otras mermeladas, otras golosinas. Bueno, pues todas tienen en común este colorante, el E120. El E120 se llama carmín, el carmín de cochinilla. Podéis verlo, o sea, luego si vais al supermercado, por ejemplo, podéis consultar en los ingredientes sin problema y pone colorantes. En este, por ejemplo, pone cochinilla, en otros pone carmín de cochinilla, en otros ponen carmín, en otros E120, ¿vale? Bueno, pues todos tienen en común esto, que tienen como colorante el carmín de cochinilla, que es una sustancia obtenida a partir de este míctero. Esta cochinilla es una cochinilla que se trajo de México y se hizo un comercio importante en los últimos 2 o 3 siglos con él, ¿no? Con esta cochinilla. Y nada, simplemente se recogen, viven en los ágaves, ¿vale? En un tipo de ágave, se recogen, se cuecen, se tuestan y se aplastan y sale ese color rojo tan reconocido por estas cosas, ¿no? Venga, adelante, comed. ¿No queréis comer? ¿Un regalicito? Bueno. Un poco de cochinilla. Un poco de cochinilla. Está rica la cochinilla. Bueno. Hay más. ¿Qué es cochinilla? El E904. ¿A que no sabéis lo que es? Este está presente en cosas como, por ejemplo... Vamos a ver... A ver. ¿Habéis probado alguno estas pildoritas de caramelo así brillantes a que están ricas? ¿Eh? No me digáis que no las habéis probado vosotros. ¿No? No sé. O por ejemplo, ¿quién no ha probado estos cacahuetes cubiertos de chocolate de cierta marca que no se puede... Bueno, que no se puede decir, ¿vale? Bien. Todos estos tienen en común el E904. El E904 es lo que se conoce como el Selac o goma laca comestible, ¿vale? Es un subproducto que se saca de otro hemíptero. La Querria laca es un bichejo, es un hemíptero que es de Oriente y bueno, a partir de él se obtiene una especie de laca, como la que nos echamos en el pelo, pero en este caso es comestible, que se suele utilizar para bombones, todo tipo de bombones. He traído estos cacahuetes, pero todos los bombones que veáis brillantes, todo lo que se usa en pastelería así que brilla, los caramelitos brillantes, E904, ¿vale? Bueno, pues es bastante habitual. No tenéis más que ver la tabla de ingredientes y sin ninguna duda lo vais a encontrar, ¿vale? Tengo aquí alguna cosa más. Saca. Pero bueno, está relacionado con la miel, ¿vale? Con la miel. Todo el mundo ha probado la miel, ¿no? La miel también es un producto que nos proporcionan nuestras amigas las abejas, ¿no? Lo que pasa es que en cualquier tarro de miel nos estamos comiendo trozos de abejas. Trozos de abejas, trozos de pupas, trozos de larvas, de todo un poco, ¿vale?
Entonces, por mucho que la cuelen, siempre vamos a tener como quien hace un caldo de pollo, que se queda el extracto de pollo en el agua. Pues lo mismo, en la miel vamos a tener el extracto de abeja. ¿De acuerdo? Y también he visto que en otras chuches, por ejemplo, de este estilo, ¿vale? Las moritas típicas, ¿vale? Las moritas típicas. Estas tienen cobertura de cera de abeja, ¿vale? Para darle esa consistencia. Para que veáis. Y a lo mejor os dan mucho asco los bichos y estáis diciendo, joder, no volveré a comer nada de esto. No os preocupéis. O sea, quiero decir, la miel, por ejemplo, ha sido fuente básica de alimentación hasta casi recientemente, por lo menos en nuestras regiones, ¿no? En nuestros países. Y fijaos, o sea, si analizáis un poco lo que es la miel, no sé si lo habéis pensado, si os habéis parado a pensar. Lo voy a pasar rápido, ¿vale? Porque no quiero tampoco levantar muchos ascos, pero si pensáis realmente que la miel no es más que regurgitaciones y devueltos múltiples veces realizados por las abejas, esto y sin embargo nos estamos comiendo, pues puede dar que pensar, ¿no? Bueno, lo pasamos rápido. Le dejo a Sandra que nos cuente un poco acerca de la historia de entomofagia para tragar saliva un poco y descansar. Bueno, pues hola a todos. Ahí eso, trae aquí. Y bueno, ahora nos vamos a sumergir en un viaje a través del tiempo, ¿vale? Nos vamos a ir todos juntos a dónde está el origen, que a lo mejor algunos pues podríamos pensar que, bueno, solo está de hace unos cuantos años, o bueno, eso será mejor de Asia y esas cosas que se comen ellos, ¿no? Pero la verdad es que la entomofagia, ¿vale? Lo de comer insectos, estaban nuestros antepasados, nuestros tatara abuelos comían insectos. Y es que es así, o sea, al final tenemos que irnos a nuestros antepasados cavernícolas y al final ahí lo que primaba era supervivir. Y claro, ya no solo era cazar, obviamente era mejor cazar un mamut gigante, porque si tenías comida para unos cuantos días, ¿no? Y también pieles y etcétera y tal, podías obtener otras cosas, pero bueno, si no había mamut y había no sé, una nave entera de langostas, o sea, una nube entera de langostas, tampoco vas a decir que no. Así que había que aprovechar todo lo que se encontraba, ¿no? Menos peligroso también. Y menos peligroso también, claro. Que luchar contra el mamut a lo mejor parece que no, pero complicado no, lo siguiente. Entonces, claro, pues pensar que al final, eso, yo tengo que sobrevivir y tengo que comer, así que si cae un trozo de mamut o cae ahí un plato entero de, pues eso, de saltamontes, de cigarras o escarabajos, pues bienvenidos sean, ¿no? Entonces ya os digo que hay muchos registros antiguos, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí podéis ver un jeroglífico, ¿vale? Vale. Pues aquí están representados insectos, estos podríamos pensar que son pupas, ¿no? Arte rupestre también se ha encontrado, ¿veis? Aquí por lo que estaba contando Paco, ¿veis? Esto, a ver, hay que echarle un poquito de imaginación, pero bueno, esto parecen abejas, ¿no? La colmena y aquí está recolectando, ¿no? Pues un individuo, ¿no? Pues lo que podríamos pensar que sería miel, ¿no? Y de hecho Aristóteles, en su libro, ¿no? Que hablaba sobre los animales, pues comentó, ¿no? Que, por ejemplo, las cigarras estaban muy ricas, que estaban muy sabrosas, sobre todo él te recomendaba que comieses hembras después de la cópula porque estaban llenas de huevos. Entonces ya os digo que en la antigua, es verdad, ¿eh? Que en la antigua Grecia y Roma se ponían las botas, sobre todo ya te digo que a Aristóteles le encantaban las cigarras y encima hembritas así llenas de huevos. Así que como veis el origen es muy muy antiguo, ¿no? Y de hecho pues ¿qué pasa en los siguientes años, no? Pues mira, ya os digo, comíamos insectos, ¿no? Pero ¿qué pasa en los siguientes años? Pues que aparece el origen, ¿no? De la agricultura de la ganadería. Bueno, se piensa, ¿no? Que en esta zona, ¿vale? Que lo que llamaban el creciente fértil, ¿vale? Que toda, digamos, Oriente Medio, el valle y el delta del Nilo, ¿vale? Pues toda esta zona es lo que denominaban antes creciente fértil y ellos pensaban que posiblemente aquí podría surgir, ¿no? Pues los primeros inicios de la agricultura y posteriormente la ganadería, ¿no? Entonces,
Estas prácticas, ¿vale? Pues a partir de aquí surgieron y se fueron extendiendo, ¿no? Pues digamos por diferentes zonas, ¿no? Y se extendió bastante en Europa, ¿vale? Entonces, pues tenemos aquí, ¿no? ¿Vale? Pues ejemplos, ¿vale? De pinturas y tal, de pues unas prácticas, ¿vale? Que pues entendemos que la agricultura y la ganadería que tenemos obviamente un poco más primitivas y tal, pero estas prácticas, ¿vale? Pues eso se fueron extendiendo por Europa y eso hizo, ¿vale? Que nuestro consumo de insectos se fuese reduciendo, porque al final, obviamente como estaba diciendo Paco, la caza al final es bastante peligrosa, ¿no? Al final el animal pues te puede, obviamente no se va a dejar comer, entonces se va a defender, entonces al final la caza pues suponía riesgos y también los insectos son estacionales. Ahora mismo estamos en invierno, muy complicado encontrar ahora algún bicho que podríamos comer, entonces al final sobre todo en Europa, pues estas prácticas pues, se extendieron bastante y se fue, digamos, abandonando un poco, ¿no? esa caza, ¿no? y esa captura de insectos que, pues eso, en un principio pues era pues, bastante inestable, entonces pues la gente, pues digamos que se volcó, ¿no? En toda esta parte de más sedentaria, ¿no? De la agricultura y ganadería y además tener ganado, ¿no? Y tener un abastecimiento propio, ¿no? Pues por ejemplo también te ofrecía aparte de la carne del propio animal pues otros productos, ¿no? Pues eso, las pieles, antes vamos, no se tiraba nada, lo del animal se utilizaba todo, entonces utilizabas la piel, también te daban productos, pues eso, productos lácteos, te ayudaban en labores de la agricultura, ¿no? Y también lo usábamos como medio de transporte, entonces como veis poquito a poco, ¿no? En Europa vamos dejando, digamos, como esa tradición de comernos insectos, ¿no? Y vamos pasando a estas prácticas, ¿no? Y claro, digamos que, vale, vamos olvidando un poco digamos, como ese comer insectos, ¿no? Pero ahora mismo, la verdad que si tú preguntas ahora a una persona, por general, aquí, bueno, en general vamos a decir Europa, si van a comer, o sea, si comerían un insecto, te mirarían con cara de asco y te dirían, no, o sea, ¿por qué me voy a comer un insecto, no? Entonces, claro, ¿por qué esa aversión ahora, ¿no? Que tenemos, o sea, de comer insectos, ¿no? Pues a ver, sobre todo al final, si tú tienes un cultivo, ¿no? Y de repente, pues eso, te aparece una nube así de langostas que se te va a comer tu cultivo, pues digamos que el agricultor no va a estar contento. Entonces, al final, esas prácticas, ¿no? Que teníamos en Europa han creado, ¿no? O sea, al final, con el tiempo, pues que al final nuestra idea de insectos casi sea negativa siempre, ¿no? De que siempre que hablamos de insectos pensemos en negativo, ¿no? Y que digamos, son los que se comen nuestras plagas, ¿no? Entonces, como veis, poquito a poco, me refiero, se fue perdiendo, ¿no? Sobre todo en Europa, esta idea de comer insectos, ¿no? Y hasta volverlo negativo, es decir, de decir, no, yo no como insectos porque dan asco, porque producen esto, porque son vectores de enfermedades y vamos, a ver, que es comprensible, pero bueno, también no es tema de este seminario, pero al final las plagas también es un poco culpa de la agricultura, al final le estamos poniendo en un espacio más o menos delimitado un alimento para los bichos, o sea que, bueno, ya digo, no quiero entrar aquí en debates, pero al final es un poco también culpa nuestra de que existan esas plagas, ¿no? Entonces, pues bueno, es así un poco círculo vicioso, pero vamos, que esto más o menos es lo que ha podido pasar, ¿no? O que se cree la hipótesis, así, una teoría, ¿no? De por qué en Europa, ¿no? Sobre todo, no existe, ¿no? Como esa costumbre, ¿no? De comer insectos, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado en otras zonas, no? Porque sí que es verdad que, a diferencia de Europa en general, bueno, así como digamos toda esta así influencia occidental, ¿no? En el resto del mundo, pues sí que es habitual ver a la gente comer insectos, ¿no? Entonces, algunas así respuestas a esta pregunta de por qué aquí no y aquí sí, ¿no? Puede ser que al final algunas así sociedades, ¿no? Menos a lo mejor urbanizadas, que estén más en contacto con la naturaleza, al final pues no viesen eso como algo negativo, ¿no? Lo de los insectos, a lo mejor la práctica agrícola fuese menos extensiva o llegó más tarde. Entonces al final esas posibles, ¿no? Como respuestas a esta pregunta pues hicieran que al final los insectos se mantuviesen en la dieta de
de la gente, ¿no? Y de hecho es que ahora mismo, bueno, ya lo vamos a ir, vamos, lo voy a adelantar un poco, pero vamos a seguir hablando que el futuro casi que está muy cerca de que dentro de poco nuestra dieta casi que, mira, ya estamos viendo que hay cosas básicas que comemos todos los días y hay insectos. Y tampoco diría yo que dentro de 20, 30 años tengamos restaurantes que solo te sirvan insectos. Me refiero que... Y de ejemplos de esto hay muchos. De hecho, estábamos hablando ayer de que, por ejemplo, la patata y el tomate que procedían de América, que los trajo Colón aquí a Europa, seguramente al principio la gente, bueno, no estaba muy recelosa de usarlo porque no lo conocían y al final se ha ido integrando en nuestra dieta, ¿no? Y ahora, ¿quién no se comería una tortilla de patatas? O sea, por favor. O sea, es algo típico, ¿no? O sea, es impensable no tener esa tortilla de patatas, ¿no? O también que estuve así mirando hace poco, o sea, por ejemplo, el sushi, antes yo no recuerdo que la gente o sea, digamos, se lanzase por él, ¿no? O sea, era una cosa de, sí, este pescado crudo ahí, qué asco, ¿no? Y ahora, vamos, la gente casi es un manjar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya os digo que hay que empezar un poquito a abrir otra vez la mente, ¿no? Y hay que volver a nuestros inicios, ¿no? De nuestros antepasados y que los bichos están ricos, hombre. Habituarse. Hay que habituarse. Bueno, y por eso vamos a ver qué ventajas y beneficios, ¿no? Nos puede dar la entomofagia. Por dar otra cifra, entre comillas preocupante, pues vamos a ser prácticamente 9.700 millones de personas, ¿no? Para el 2050. Y esto supone, pues llegar a suponer un problema, el problema del abastecimiento, ¿no? Lo que también ya estamos viendo además, que se llama la crisis de la carne, ¿no? Cómo abastecer de proteína a toda la población, ¿no? Que está acostumbrada o estamos acostumbrados a una ganadería y a una fuente de proteína más tradicional, ¿no? Pues organizaciones como la ONU a través de la FAO, pues buscan nuevas alternativas, ¿no? Fuentes de proteína alternativas. En ese sentido, pues se proponen a los insectos y, bueno, otros artrópodos comestibles. Entonces, vamos a ver ahora qué ventajas ambientales pueden tener, sobre todo sobre otros tipos de ganadería, ¿no? Más tradicionales, qué beneficios para la salud deben o pueden acompañarlos y incluso, bueno, pues beneficios socioeconómicos y culturales. Se ha demostrado ya que la cría, el procesamiento, ¿no? y el consumo de insectos es viable, principalmente pues porque son muy abundantes, ¿no? Están en todos sitios, en cualquier región del mundo te los puedes encontrar, tienen altas tasas de reproducción y crecimiento, por lo que son un animal perfecto, ¿no? para poder criarlo. Está aquí. En cuanto a las ventajas ambientales, pues la sostenibilidad. Es lo que destaca sobre otros tipos de ganadería, ¿no? La conversión a alimento-carne es un punto interesante, ¿no? Quiere decir que cuánto alimento necesito darle a mi animal, ¿no? A mi vaca, a mi pollo o a mis saltamontes para conseguir 1 kilo de carne, ¿no? El aprovechamiento, ¿no? ¿Qué porcentaje del animal se puede aprovechar, ¿no? Para su ingesta? Y el impacto, la huella medioambiental que puede producir, ¿no? Ahora, mira, vamos a verlo en este esquema que lo resume muy bien. Por ejemplo, en cuanto a la conversión, ¿no? de alimento, vemos que para, en este caso, un grillo, bueno, es el ejemplo del insecto, ¿no? No haría falta más que, pues, 2 kilos para producir 1 kilo de esta proteína animal, ¿no? Fijaos en el vacuno, en el ganado vacuno. Una proporción muchísimo más alta, ¿no? De 10, 12 veces más alimento, forraje, ¿no? Que necesitamos darle a las vacas para conseguir la misma cantidad al final de alimento. Hablando en términos, pues eso, estos estudios están medidos sobre todo en la proteína que puedes llegar a conseguir. ¿Hasta qué parte del bicho se puede llegar a consumir, ¿no? Es aprovechable. 80%. El 80% respecto, fijaos, el ave o el cerdo 55% o incluso la mitad.
de la vaca es aprovechable directamente para el consumo, para la ingesta. Se pueden aprovechar otras partes, pero hablando de la ingesta, esa es la proporción. ¿Y qué pasa con la huella medioambiental, no? Pues, por ejemplo, mirad el agua que se necesita respecto a toda la cantidad ¿no? que se necesita para otro tipo de ganado. La misma tendencia ocurre, por ejemplo, con el espacio o el uso del suelo que necesitamos para poder criarlo. Es una proporción abismal. Y encima, los gases invernadero, que pueden pues, provocar, ¿no? el calentamiento global y son totalmente insignificantes, por ejemplo, con lo que puede conllevar criar el ganado vacuno. Además, beneficios para la salud. Pues es que viene acompañado pues de todas estas características, ¿no? Es una fuente de proteína, de ácidos grasos, de vitaminas, de minerales, fibra. Hay un montón de elementos esenciales para nuestra dieta: fósforo, hierro, zinc, incluso vitaminas que son hidrosolubles, que necesitamos ingerir, ¿no? Nuestro cuerpo no puede guardarlas y necesitamos a lo largo de nuestra vida y gracias a la dieta incluirlas. Y se ha comprobado en aquellos insectos donde se han hecho, bueno, pues son más estudiados, ¿no? Donde se han hecho las pruebas, que son ricos en todos estos elementos. Bien, es verdad que, bueno, no son todos, claro. Habéis visto antes las cifras, ¿no? Estamos hablando de un montón de especies. No son todos no se han estudiado al completo. Solo tenemos información nutricional de algunas especies, y esto es un punto, pues bueno, pues que para el futuro lo veremos, pues se puede considerar, ¿no? El gran potencial también como complemento que tiene en dietas saludables, ¿no? Unos bichos pues podrán tener cierto contenido quizás en más proteico, otros en ácidos grasos. Ahora veremos una tablita. Y esto también es muy interesante, ¿no? El contenido proteico que miran en este estudio, ¿no? De insectos, ¿vale? Son todos estos de aquí. Se asemeja o incluso llega a superar a otro tipo de fuente de proteína animal, el ganado o peces, incluso, bueno, más parecidos son los crustáceos y los moluscos, al final son sus parientes cercanos, ¿no? Pero fijaos que, por ejemplo, un saltamontes, un chapulín de México, es que puede doblar el contenido proteico respecto a una carne de vaca, ¿no? Es muy interesante. Y esto es lo que os decía, ¿no? Cada especie o cada grupo puede tener diferentes contenidos, ¿no? Fijaos, ¿necesitamos incorporar más grasas en nuestra dieta? Pues unas libélulas. Proteínas, bueno, las proteínas, como ya decía, son bastante altas en la mayoría de los bichos. Y sales minerales, por ejemplo, moscas, que, bueno, serán las larvas, ¿no? Pues incluyen un montón de sales minerales. Y también, como ya os decía, compuestos esenciales que necesitamos para rutas metabólicas de nuestro organismo, también los van a incluir, ¿no? El sabor. Paco, ¿tienes que Sí, decir algo? nada, es que buscando información vi que los insectos que son bastante apreciados por muchos chefs actuales, ¿no? Porque está muy de moda lo del sabor umami que produce ese sabor nuevo que dicen que es el indicador de la sabrosura, ¿no? De que los alimentos sean sabrosos, ¿no? Y tiene que ver con la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es una reacción que se produce, seguro que no la conocéis por el nombre, pero conocéis el efecto, ¿no? Cuando echamos, por ejemplo, un filete a la sartén y ese filete se tuesta, ¿no? Y empieza a sacar esos liquiditos y que le da ese sabor, ¿no? O, por ejemplo, el tostado del pan. Bueno, pues todo esto tiene que ver con la reacción de Maillard, ¿no? Que tiene que ver con la asociación de algunos azúcares con aminoácidos o subproductos del nitrógeno que tenemos en los alimentos, ¿no? Pues bien, parece ser que todos los insectos y los bichos en general,
tienen esa posibilidad de crear esa reacción de Maillard con bastante facilidad en relación con otros alimentos por dos características que tienen. Uno es porque son ricos en proteínas y en azúcares, y otro es porque tienen, a diferencia de otros alimentos, una alta proporción de superficie partido por volumen, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese tostadito que se crea los hace ser más sabrosos. Ya sé que el sabor a lo mejor es una peculiaridad muy subjetiva, ¿no? Pero sí es cierto que se liberan ciertos subproductos o ciertas, pues yo sé, compuestos que hacen bueno, que pueda ser atractivo. Imaginaos que nos tapan los ojos y nos lo dan a comer sin saber lo que es. Y, ¡uy, qué rico! Pues ya sabes, ¿no? Puede ser un incentivo más. Bien. No, también, bueno, beneficios socioeconómicos. Pues la FAO señala que pues puede suponer un beneficio pues para las economías más comprometidas, ¿no? Más desfavorecidas, porque a escala local la cría de insectos pues es relativamente fácil, ¿no? O la cría o recolección de insectos es relativamente fácil. No requiere de medios técnicos muy sofisticados para poder hacerlo. De hecho, ponen el ejemplo de un cubo con unos cartones, algo de alimento y algodón, ¿no? Para criar grillos, que además se pueden criar durante todo el año. Y bueno, pues puede pasar, para estas economías un poquito más desfavorecidas, pues puede ser el incentivo de poder vendérselo a otras empresas o venderlo como puestos callejeros, como se pueden ver en muchas regiones, ¿no? Pues está bien. Siempre y cuando pues se haga con una práctica responsable, sostenible, ¿no? Pues para evitar la sobreexplotación del medio natural y pues evitar, por ejemplo, que se introduzcan especies invasoras o exóticas, ¿no? En zonas más o en ecosistemas, es decir, no comprometer a los ecosistemas y salvaguardar la biodiversidad. Hay un ejemplo que me pareció muy, muy, muy interesante y es la disponibilidad de insectos o de productos derivados de insectos que tiene esta gente, este pueblo la gente de Popoloca, ¿no? En Puebla, México. Esa disponibilidad de insectos que tiene a lo largo del año. Lo utilizan como complemento a su dieta, pero la verdad es que incorporan muchísima cantidad de proteína de insecto y a lo largo varía de mes a mes, y hay algunos pues que son más estacionales, ¿no? Pues tenemos pues todo tipo de larvas, chinches, suelen comer las larvas o los huevos de las chinches. Por ejemplo, pues hormigas, ¿no? También la lata mexicana. Muy curioso, ¿no? Que vayan a lo largo del año aprovechando, pues, según esté disponible, ¿no? También por el ciclo vital o por la fenología, ¿no? Dependiendo del ambiente y de las condiciones ambientales, pues, de la disponibilidad de estos bichos, ¿no? Bueno, beneficios. Algún otro beneficio socioeconómico, pues, supone una oportunidad empresarial por la gran versatilidad que tiene para convertirlo en otros productos, ¿no? Ya hemos visto que se puede consumir directamente, ¿no? Piezas enteras, pero también se puede consumir como comida procesada en harinas o en piensos, otro tipo de pastas para derivarlo luego a otro tipo de alimentos, ¿no? Y pues para consumo humano o animal, en forma de eso, de esos piensos, de esas harinas, ¿no? Como decía Paco antes, que la Unión Europea está incluyendo o tiene previsto incluir pues tremenda cantidad, ¿no? de piensos o de harinas que van para el ganado o bueno, también se puede incluir para las mascotas. Y luego en las empresas más dedicadas a la biotecnología, pues hay procesos un poco más sofisticados, ¿no? Para extraer proteínas y utilizarlo en otro tipo de procesos. Y un punto interesante es, aunque bueno, está muy resumido, muy esquemático en esta figura, pero es la economía circular, ¿no? Y el punto clave es que a partir de la producción de insectos, por un lado, nos va a servir para alimentar, ¿no? O sea, a través de esos piensos a la ganadería, pero por otro,
van a aprovechar los desperdicios orgánicos que nosotros generemos de ese consumo. Por lo que es una muy buena pieza para incluirla en estas formas de economía más sostenibles. Peligros. También acarrean peligros. A ver, claro, Sandra. todo lo bueno tiene su parte mala, A ¿no? ver. Entonces, a ver, también hay que decir que como está todavía empezando todo este tema de la entomofagia, hay muy pocos estudios. Entonces, sí que es verdad que pueden haber peligros, ¿no? Pero hay que cogerlos todavía con pinzas, ¿vale? Hay que todavía estudiar mucho, están empezando ahora, entonces yo os voy a comentar pues algunas cositas que he ido viendo, ¿no? Que podrían, ¿no? Suponer a lo mejor un problema en el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, riesgos nutricionales, ¿no? Pues sobre todo aquí lo que he visto es que al final las alergias, ¿no? Es decir, que hay mucha gente que al final es alérgica a los crustáceos, ¿no? Que seguramente, pues bueno, para eso está esto siempre en muchos restaurantes, en los productos, ¿no? Que te dicen puede contener trazas de soja, de crustáceos, de pescado, etcétera, ¿no? Pues posiblemente para evitarte pues irte corriendo al hospital por un ataque, ¿no? De alergia tal. Entonces, claro, al final, si estamos hablando de crustáceos, ¿no? Sus primos hermanos, digámoslo así, son los insectos, ¿no? Entonces, se cree, o es muy posible, ¿no? Que por reactividad cruzada al final, ¿no? Que compartan al final esos elementos que al final es lo que dan alergia a la gente, pues que también lo presenten, ¿no? Los insectos o algunos productos parecidos, ¿no? Algunos compuestos parecidos. Entonces, que se cree que lo más seguro es que si hay gente alérgica a crustáceos, habrá gente alérgica a insectos. Y de hecho había leído de que es muy probable que la gente que sea alérgica a los crustáceos sea alérgica también a los insectos. Así que, pero bueno, ya os digo que esto todavía es un tema, todavía que hay que estudiar mucho, ¿vale? Poquito a poco yo creo que a medida que le vayamos introduciendo, ¿no? este elemento, ¿no? En nuestra dieta, pues a lo mejor surgirán ya más cosas, ¿no? También había riesgos biológicos, ¿no? Porque al final lo que estaba comentando Diego, ¿no? Que al final los insectos, ¿vale? Pues son una parte muy importante, o sea, podrían ser una gran solución, ¿no? Pero también muchos, gran parte, creo que casi el 70% están asociados, ¿vale? Con algún tipo de microorganismo, protistas, hongos, ¿vale? En su interior, porque, por ejemplo, pues mirar, aquí esto es un esquema de un áfido, ¿vale? Un pulgón, ¿no? Entonces, ellos se alimentan de plantas, ¿no? De celulosa y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el propio animal no es capaz de digerirlo por sí solo, ¿no? No tiene esas enzimas capaces de digerir esa celulosa. Entonces, al final, lo que ha pasado durante a lo largo de la evolución es que se ha asociado, ¿vale? Ha habido una relación ahí mutualista con otros organismos. Entonces, por ejemplo, el pulgón se ha visto que él como tal no tiene las enzimas para digerir la celulosa, pero tiene, pues eso, en este caso bacterias, ¿vale? Buchnera afidicola y que aquí veis un corte, ¿vale? Me refiero a que esto serían células básicamente adiposas que están rellenas, ¿vale? De microorganismos, que son los que realmente digieren esa celulosa y la aporta, ¿vale? Por eso digo que es una relación mutua, porque al final el microorganismo también come, ¿no? Y los productos que de esa digestión, ¿no? Que hace, los puede asimilar el pulgón, ¿vale? Entonces al final, pues ya veis que todo al final tiene su riesgo, ¿no? Porque es posible, se cree, ¿vale? Ya os digo, es todo muy cogido con pinzas, que al final si nosotros consumiésemos estos insectos, ¿vale? Que los microorganismos que tienen en su interior, digamos, puedan ser perjudiciales para el hombre. Ya os digo, esto todavía hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, pero es posible, ¿no? Que alguno, digamos, que pueda volverse en contra nuestra si a lo mejor comemos muchos, por ejemplo, muchos de estos áfidos, ¿no? Al final se van a ir acumulando estos microorganismos, ¿vale? Que tiene el áfido en su interior y al final a nosotros nos perjudique, ¿no? Ya os digo, puede ser microorganismo, bacterias, protistas. Hay un ejemplo, por ejemplo, que me ha parecido curioso de, esto es una termita, ¿vale? Entonces, las termitas pues también no son capaces, muchas de ellas, de digerir la celulosa por sí sola. Entonces, pues se asocia con otros organismos, ¿no? Para que lo digieran por ellas.
Entonces me ha parecido curioso porque estas se asocian con hongos, ¿vale? Entonces esto es un termitero, ¿vale? Cortado así de forma sagital, y esto marrón clarito son los hongos, ¿vale? Que ellos lo que hacen básicamente es cogen la celulosa, hacen como una papilla, ¿vale? No, lo medio digieren tal y lo dejan en los compartimentos. ¿Para qué? Para que crezca el hongo, ¿vale? Entonces el hongo poquito a poco va a ir degradando esa comida, ¿no? Y ellos ya, los termitas, pueden ir y comerse esos productos de esa digestión. ¿Qué pasa? Que al final, si nosotros nos comemos estas termitas, ellas al final están todo el rato en contacto con los hongos, ¿no? Entonces las esporas se pueden pegar, adherir a la cutícula de las termitas, y al final nosotros, si nos comemos esas termitas, pues también ingerimos esas esporas, ¿no? Que ya os digo, ¿puede ocurrir? Puede ocurrir. También puede no ocurrir, es decir, que no nos pase nada, ¿no? Que al final nuestro sistema inmune pues, pueda combatir eso, ¿no? Entonces, pues hay riesgos biológicos en el sentido de todos esos microorganismos que están asociados a los insectos, pues que digamos que se vuelvan contra nosotros, ¿no? Si no, a lo mejor si nos comemos uno no creo que pase nada, o sea, al final la proporción que pueda tener esta termita en concreto de esporas en su cutícula es ínfima, ¿no? Pero si a lo mejor nos comemos toneladas y toneladas de estas termitas que están cada una con las esporas ahí pegadas a su cutícula, pues a lo mejor podemos tener alguna reacción, ¿no? Y ya también por último también se estaban hablando de riesgos químicos, ¿no? Porque como os ha dicho también Diego, que al final para criar esos insectos muchas veces se utilizan restos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, de la agricultura o de los animales, ¿no? De la ganadería. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que al final, de forma indirecta, nos pueden llegar micosporas, me refiero, ¿vale? Pues eso, de todos los productos que se van echando en la agricultura y en la ganadería. Entonces nos pueden llegar esporas de forma indirecta, metales pesados, pesticidas que se suelen usar también en la agricultura. Entonces, esto también ya os digo que a lo mejor hay que estudiarlo, no se sabe, pero es muy probable, ¿no? Que al final todo lo que utilicemos en la agricultura y en la ganadería pues se mantenga, ¿no? En esos restos orgánicos, y al final, si nosotros lo utilizamos para los insectos, vuelve otra vez al ciclo y al final estamos constantemente, ¿no? Acumulando, pues por ejemplo, podemos estar constantemente acumulando mercurio en el cuerpo, ¿no? A medida que vamos comiendo insectos, ¿no? Porque si no se mantienen unas condiciones, digamos, higiénico-sanitarias en la cadena, ¿no? De producción, pues esto puede ser un gran problema, ¿no? Pero ya os digo, hay que todavía ir con mucho cuidado, hay que hacer muchos estudios. Por el momento se barajan como estos 3 riesgos, ¿no? Así a grandes rasgos en cuanto a la entomofagia, ¿no? Pero bueno, ya os digo que muchos estudios necesitamos. Bueno, pero no os preocupéis porque para eso tenemos una legislación, como luego comentaré, que regula todo este consumo. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? El futuro, ¿no? De la entomofagia. Avanzamos, retrocedemos. Pues hay una serie de puntos que se pueden abordar para ver, ¿no? cuáles son estas tendencias. Por ejemplo, la producción en masa, ¿no? Pues es una de las cosas que señala la FAO, por ejemplo, es que gracias o a través de la mecanización o la automatización, procesamiento mejora del procesamiento de esta producción, se puede llegar a reducir costes, ¿no? Abaratar el producto y que esté más disponible. Si está más disponible, si lo vemos con más frecuencia y más barato, pues no es que nos las vayamos a lanzar tampoco a comprarlo, ¿no? Pero sí que igual nos podemos ir acomodando a ello en ese sentido. Seguir investigando también qué insectos pueden ser viables para la producción. Hay miles de especies que se comen. Unos seguramente más adecuados para la producción en masa u otros para su explotación más local, ¿no? Y siempre pues comparando las ventajas que pueda tener sobre otros tipos de ganadería, como veíamos antes. 2 ejemplos de los cientos que hay. Por ejemplo, en Tailandia pues tienen 15.000 granjas de grillos domésticos, ¿no? Para consumo humano. O en el sureste de África, pues se mueven millones, 5 millones de dólares americanos, ¿no? En
con la oruga del Mopane, que es una mariposa nocturna. Estamos lejos de esas cifras, hay barreras culturales, sí, pero hay que tener en cuenta que en otras regiones pues está muy, muy instaurado. Veremos qué pasa, ¿no? en las regiones más occidentales. Sandra ya comentaba alguna cosa. Pues necesitamos también de investigación, ¿no? Por un lado, para cuantificar su valía nutricional y para quizás para que sirva como otro atractivo, ¿no? Ir por esa vía, quizás, por el atractivo nutricional, ¿no? De cara a complementar, por ejemplo, una dieta saludable o una dieta dedicada, ¿no? o que tenga que ver con el deporte. Esos complementos, usándolo como complemento nutricional, pues puede llegar a ser un atractivo. Y ya, bueno, pues ya Sandra comentaba pues que todavía queda mucha investigación sobre las alergias o incluso el proceso digestivo, ¿no? de las quitinas, que son lo que conforma el exoesqueleto, ¿no? de los artrópodos. Y bueno, pues reducir el riesgo de la transmisión de enfermedades a través de ellos, de los patógenos, de la intoxicación, ¿no? A través de esos metales pesados. Necesita también de una legislación, porque falta ¿no? un códex alimentario, una serie de marcos normativos que, o al menos, igual sí que hay algunas especies sobre las que se han tratado, pero necesitamos o necesita de una legislación, pues básicamente para regular cómo se entiende a los insectos en el sentido de alimentos o en el sentido de piensos. Y luego, pues, la evaluación de riesgos que conlleva la cría o la recolección silvestre, ¿no? Como decía antes, para proteger la biodiversidad, para no sobreexplotar el sistema, ¿no? O para no introducir especies exóticas. Y quizá el punto más problemático es cómo conseguir ese atractivo a través de la educación, cómo conseguir la aceptación, ¿no? de los consumidores, sobre todo en ciertas regiones del mundo. Como puedan ser pues América del Norte o Europa. Bien, hay que seguir apoyando la entomofagia en las culturas que ya existe, porque puede significar un atractivo socioeconómico y cultural. Pero en esas otras regiones, ¿no? Pues necesitamos una educación que nos muestre las ventajas de la entomofagia. Necesitamos ver cómo poder integrar los insectos como complementos en dietas, ¿no? Pues seguramente se podría aumentaría su valía y el atractivo. Bueno, esto es un punto que ahora podemos discutir sobre él cuando veamos las recetas. Sí, porque bueno, aquí ya, como veis, es un poco resumen, ¿vale? Claro. De lo que estábamos comentando en todo esto, ¿no? O sea, en todo este webinar, ¿no? De que al final se nota muchísimo, ¿no? En este mapa de dónde se come, ¿no? Insectos, ¿no? Pues sobre todo es, digamos, como casi que si partiésemos, digamos, el Ecuador para abajo, porque ya luego si veis, América, Canadá y todo esto de aquí, digamos, Europa está prácticamente clarito, ¿no? O sea, quiere decir que al final, a más oscuro, a mayor especies, ¿no? de las cuales se alimentan, ¿no? Y ya veis que al final, y de hecho muchas veces, o sea, he visto así artículos y tal, lo que comentaban al final, que en América hay algo, porque hay mucha influencia de mexicanos, de japoneses, vamos, en general asiáticos y de centro y sur de América, entonces pues al final norteamericanos como tal, así que se alimenten, que tengan esa, digamos, tradición, pocos, ¿no? Ya te digo que es todo ha sido a base de la influencia de otras zonas, ¿no? La excepción en México, ¿no? No, pues digo que aquí está oscuro, ¿no? Lo siguiente. En Norteamérica y es lo que más, ¿no? Claro. Más de 300 especies se comen. Claro, pues digo, pero vamos, que al final en Norteamérica, vamos, por lo que he leído, que es sobre todo por la influencia mexicana y de los asiáticos, me refiero, que lo que se come tal, que al final, pues como vienen, pues han traído parte de su cultura, ¿no? Y pues una cosa pues es lo de comer insectos, ¿no? Pero veis también, Europa pues prácticamente está casi que nada, o sea que es que tenemos que, en ese sentido, yo creo que estamos a la cola y deberíamos subirnos al tren. Bueno, pero aquí sí comemos crustáceos. Sí, bueno, eso sí, pero claro, estamos ahí, es que somos graciosos, o sea, crustáceos sí, pero insectos no.
O sea, eso vamos a ver, que estamos ahí en medio. Nos falta ese pasito más, ¿no? Un poquito más para comer insecto, ¿no? Bueno, a mí la verdad es que siempre me hace gracia porque si nos fuésemos un poquito más a Europa del Este y tal, como le pongas un plato de crustáceos allí, una buena mariscada, te miran con cara de asco y te dirían, ¿esto para qué quiero? O sea, ¿qué hago yo con esto? Y aquí, por ejemplo, es un manjar, ¿no? Entonces, hay que romper esas barreras culturales, ¿no? Y, por ejemplo, esto me pareció muy curioso, ¿no? Que esto es lo que se come, ¿no? Bueno, que ya hemos estado hablando, ¿no? Que sobre todo, pues al final, en Asia, pues se come bastante, ¿no? Me refiero, veis, datos de 2018, en América Latina, me refiero, se come bastante, ¿no? Pero es que la previsión para 2023, bueno, Asia se despunta, eso ya es increíble, ¿no? Me refiero que es que ya no es que diga sea el doble, es que es, vamos, lo cuadriplica, ¿no? O sea que parece ser que poquito a poco, ¿no? Pues vamos a, ya os digo que poquito a poco, ¿no? Vamos a consumir cada vez más, ¿no? Y ya os digo, si comemos crustáceos, falta poco. O sea, un poquito más y ya sí casi lo mismo. O sea, que a lo mejor dentro de poco en las Navidades, en vez de langostinos, pues estamos rechupetando salmones, o sea, saltamontes. Es como las mascarillas. Si acostumbramos desde pequeños a los niños a usarlas, ya han vivido con ellas. ¿Ya? Claro, por eso digo que ya el rechupeteo de los langostinos, vamos, será de saltamontes. Y, pues bueno, así por curiosidad me parecía así como buen resumen, ¿no? De antes, previo a las recetas que vamos a ver ahora, sí, para que cojáis ideas a lo mejor para comer hoy o este fin de semana, ¿no? Pues un poco lo que se come, ¿no? O sea, un poco así resumen tal, y como veis, pues es que Asia y América es que ya han tenido que escribirlo porque no les entraban los dibujos. O sea, que es que se come muchísimo y bastante de todo, ¿no? Pues hormigas, gusanos, grillos, larvas de escarabajos, ¿no? En África también, en Asia, o sea, se come todo. Y como vemos aquí en Europa, pues estamos ahí, hormigas, grillos procesados, como ahí un poco metidos ahí, escondidos para que... Claro, alguna hormiguilla, algo muy escondido. A mí en México me decían que todo lo que corre, vuela, eso, a la cazuela. ¿Ves? Pues es que... Cualquier cosa que se mueva... Está rico. Y bueno, pues yo creo que ya, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Entramos en un momento Para ir culinario? despertando el hambre. Momento, sí, sí. Momento Estamos culinario. en el aperitivo. Eso es el aperitivo. Traed para Vamos acá la sacando, golosina claro. porque ya... A ver, ¿qué os parecen? Unos taquitos de escamoles. Ay, me lo pido. Esta es mi comida preferida de bichos. Son larvas de una especie de hormiga, ¿no? Que además son muy codiciadas porque cuesta ir a encontrar los nidos y además solo se encuentran, las larvas solo se encuentran en una determinada época del año. Entonces, pues se convierte en un producto además caro. Están Caviar riquísimos. mexicano llaman. Yo sí lo probaría Se esto. hacen ahí a la sartén con un poco de mantequilla y... Bueno, está riquísimo. Yo probaría esto, ¿eh? Mi preferido. Unas hormigas culonas de... En Colombia, ¿no? De Colombia. Sí, son colombianas, aunque pertenecen a este género ATA, las llamadas cortadoras de hojas, pero también hay otras especies en Centro y Sur de América. Pero estas son las más famosas, ¿no? Las hormigas culonas, que son las hembras aladas, las reinas, las que están gorditas. ¿No? Las tuestan y un tupper. Yo lo veo bien. Yo también lo veo sabroso. ¿Para el Yo esta- trabajo? Sí, o para la ensalada, oye. Sí, yo lo veo bien. Yo estas no las he probado, pero he probado otras parecidas. Bueno, Bueno, unas brochetitas de Brochetas de escorpión y escorpión. araña. Estas no son insectos, pero... Bueno, es Pero verdad, no son son artrópodos. insectos, pero bueno, son artrópodos. Que bueno, ¿por qué no? Me refiero a que ahora en vez de camarero tráeme unas bravas, tráeme un platito de tarántulas, por ejemplo, ¿no? Así frititas. un moruno de escorpión. Dicen Efectivamente. que saben a gambas, o así, o a cangrejo. Dicen que sí, que Sí, saben yo así. estas no las he probado, ninguno de ellos, ni escorpiones ni arañas. Yo tengo que conocer que no sé si sería Habría que capaz, ver. ¿eh? Habría Uf. que ver. Así... No, pues yo creo que sí. Esto jugosito seguro que está. Si lo untas así en alguna Y salsita. el sabor Claro. ese umami por la reacción de Maillard, seguro Bueno, que... habría que ver, habría que ver. Igual una pincita. Mira una- la cantidad de patas que tiene, o sea, la reacción tiene que ser estupenda. Esto la verdad es que también fue curioso, que Ay. era un plato típico, me refiero, de un pueblo del norte de Japón, que usaban avispas, ¿vale? Y las metían en el relleno de... O sea, vamos, son galletas de arroz rellenas de avispas, así, crujientito. En vez de pepitas de chocolate, pues ¿por qué no unas avispitas así crujientitas, Ni tan mal. asaditas, Son frititas? parasitoides estas. Sí, pues digo, sí frititas, pero oye, Ni tan mal, ¿eh? de hecho Para está... encontrarte algo crujiente, ¿no? Claro. Sí, pues yo de hecho estaba mirando que es un plato muy típico y es muy caro, ¿eh? Porque se ha vuelto así famoso
y está muy caro y está casi, vamos, muy codiciado, ¿eh? Así que yo... Yo esto le hincaría el diente. Sí, esto sí. Y esto, pues mira, pues también es larvas de insectos varios, o sea, varios insectos acuáticos, ¿vale? Que, vamos, van al río, levantan piedras y toda larva que encuentre a la cazuela. Esto Vamos. de Japón. Esto también es muy típico en Asia, ¿no? Y de hecho lo llaman, me ha parecido o sea, bueno, curioso el zazamushi, ¿no? Porque dicen que en zaza es, como dicen los asiáticos, es a lo que suena el agua, ¿no? Al fluir. Entonces, Muy bien. por eso lo han llamado zazamushi y mushi es insecto, o sea que tampoco tal. A mí esto me recuerda al cerdo agridulce, fíjate, las salsitas, sí, y todo. Así Es que se ve, el Eso umami, tiene- El umami está ahí, está ahí. presente. Salsa de soja y sí, sí. Sí, de hecho lo ponen con siempre así por las recetas que tal, con un poquito de soja así a la sartén y vamos. Yo sí me lo comía. A ver, esto tampoco, o sea, son larvas, es que no... Está jugosito esto. Eso seguro. Esto está jugosito. Estas sí las he comido. Estas son como las que has Son contado como antes, las la culona. Pero las de México, ¿no? Unas mexicanas, sí. Y mira, me las he comido como ahí indican. ¿Ah, sí? Tanto frititas como ahí al molcajete, que se llama el mortero ese, ahí con una salsita. O sea, Oye, ni tan mal está, eso está riquísimo. la verdad. Bueno, realmente, a ver, no recuerdo muy bien el sabor, pero creo recordar que era así como pipas. Como el sabor de las pipas. Como el que come pipas. Y estas también las he comido. Estas son las jumiles. Estos son unas chinches que las venden, como veis, como veis, las venden en vivo. Esto está vivo, ¿no? Están vivos, sí. Y se pueden comer bueno, las sacrificas, las aplastas ahí en el molcajete, en el mortero, y haces una salsa verde, o bien te las metes al taco y estás mordiendo y las tienes vivas en la boca. Esto está riquísimo, de Una verdad. experiencia esa, ¿eh? Ver cómo la chinche te recorre la lengua. Si superáis el asco, está riquísimo. Sabe como almendras un poco amargas. Está, Bueno, vamos, va. espectacular. Podría Esto va a probarse, ponerse, ¿eh? esto Podría va a probarse. ponerse. Bueno, los chapulines. Esto, Sí, esto lo he probado yo también. esto es un clásico. Aquí entran ortópteros de todo tipo, ¿no? Pues saltamontes, langostas, grillos, lo que pillen. Lo que pillen, lo tuestan, lo ponen con ajo o con chile, sobre todo chile siempre. Sí. Y se Y pueden pa'l taco, comer que mira, sí, el o al taquito taco o así, como si fueran Este es- pipas. parece está apetitoso esto. Yo eso Esto me lo es- comía. O sea, eso ni Ahora siquiera mismo parece... tengo un hambre. O sea, no Así parecen sí. chapulines. Sí. Es que ¿Te tú tapas así dices... un poco? Claro. No, sin taparte. Joder. A ver, yo estoy ya salivando. Ahora estás salivando. Gusanos de Los maguey. gusanos de maguey. Esto también. Es mi segundo del top. Esto es riquísimo. O sea, veis, la planta son gusanos de mariposas que viven en los ágaves. Y entonces hay dos especies fundamentales. Una que es la roja y otra que es la blanca. Se sacan, viven en diferentes partes de la planta. Se sacan, se tuestan, como veis ahí, las larvas. Bueno, también. Cada vez que las muerdes, ¿recordáis el momento ese del Rey León de morder y que salga todo el líquido? Pues eso, está riquísimo. Vamos, esto, mi segunda prefe. Y estos son otra serie de alimentos que estamos acostumbrados a comer y que están basados también en contenidos con artrópodos. En este caso son dos quesos, uno el mimolete, o mimolet, que es francés, y el milbenkase, perdón, que no tengo ni idea de alemán, que tienen ácaros, y de hecho se ven a simple vista los ácaros. Y parece ser que descomponen el queso de tal manera que le da un sabor, es un sabor fuerte, ¿no? En el caso del mimolet es el ácaro de la harina, que puede ser plaga para algunos alimentos, pero al queso lo deja exquisito. Y en el otro caso es otro ácaro, es otra especie, ¿vale? Pues le llaman el ácaro del queso. Y también existen quesos con larvas, ¿no? Aquí lo del queso de Cabrales y demás quesos con larvas es una leyenda. Eso no quiere decir que a lo mejor pues, se colara alguna vez alguna larva de esta mosca, ¿no? Esta mosca, ¿vale? La Piophila casei es la llaman la mosca del queso, o también esta está también en los cadáveres, ¿no? Pues pone huevos en sitios así en descomposición, en este caso, bueno, pues en el queso, y entonces la larva pues produce una reacción, ¿no? Va pudriendo el queso, por así decirlo, pero le va dando ese sabor fuerte. Pues por lo visto, este queso que se come en Sicilia se llama casumarzu, o en Cerdeña, es Cerdeña, que quiere decir queso podrido, para que os imaginéis. Parece ser que se abre, se quita la tapa de arriba y se reúnen en familia alrededor a mojar pan, ¿vale?
Y las larvas saltan, o sea que hay que apartarse, ¿vale? Para que no te den. Y luego, aquí hay un peligro de salud, porque te puedes comer una larva y te puede crear una miasis, o sea, una herida en tu digestivo. Entonces, lo que hay que hacer es masticar bien las larvas vivas y comértelas bien, ¿vale? Para que no haya problema. ¿Qué os parece? Yo esto lo comía también. Esto ya Yo me quedo con el queso, solo, ¿eh? Yo me quedo con el queso. Bueno, esto es nada más que el principio, porque como ya sabéis, en los últimos tiempos, pues sobre todo con la entrada a partir de nuevas legislaciones de especies que pueden ser consumidas, pues se empieza a intentar tímidamente a generalizar ese consumo, ¿no? Por ejemplo, hace 2 años así veíamos en una tienda de grandes almacenes, ¿no?, que se comercializaban algunos de estos insectos, ¿no?, para el consumo. Lo que pasa es que no debieron de tener mucho éxito porque fueron eliminados y nunca más los he vuelto a ver. De hecho, hay una pregunta que nos dicen que dónde podríamos comprar insectos aquí en España. Pues en España es que, vamos a ver, los puedes comprar de mercado negro traídos de otros lugares. Por ejemplo, Amazon, que suele servir a muchas partes del mundo, en España no sirve. Lo he intentado para traer aquí hoy bichos y no me ha dejado. O sea, Amazon, por ejemplo, sirve estas bolsitas, ¿vale? Sirve estas bolsitas de bichejos diversos, un mix, así como el que come una mezcla de almendras, nueces, pues lo mismo, una mezcla de larvas y adultos de diferentes insectos, y no se podía. Hay una tienda en Valencia, no diré nombre por no hacer propaganda, pero vamos, el que sabe buscar la puede encontrar, ¿vale? Lo que pasa es que los precios son bastante elevados. Como tiene, digamos, casi el monopolio. Y luego existe algún restaurante donde se pueden comer, ¿no? Y todos esos se basan en la legislación. La legislación europea es bastante restrictiva al respecto. Por eso está costando la entrada de especies en nuestra alimentación. O sea, para que podamos comprarlas, tienen que ser consideradas comida novedosa, novel food, que se llama, ¿no? Y para ello hay una legislación en la Unión Europea. Y además, no solamente entra el insecto en sí, o el bicho, sino que la manera de cocinarlo. O sea, que es muy diferente. Por ejemplo, os diré, como comida novedosa tenemos, por un lado, al Tenebrio molitor, ¿vale?, que es este escarabajo, ¿vale? Tenemos el adulto, pero también se considera la larva. O sea, que han tenido que legislar en 2 veces la entrada de ese insecto como posible comida, ¿no? Todo esto cumpliendo las normas higiénico-sanitarias y viendo que no hay ningún riesgo habitual para la salud humana, ¿no? Y entonces, entre algunas de las especies que están ahora mismo ya permitidas comer en la Unión Europea, pues como veis aquí son 2 grillos, ¿no? El Aketa domesticus y el grillo bimaculatus. Esta es una especie africana. Tenemos 2 especies de escarabajos, el Tenebrio molitor y el Alphitobius diaperinus, son de la familia de los tenebriónidos, ¿vale? Y en el caso de los tenebrios está comercializada también la larva, ¿vale? Que ya muchos de estos ya tenían comercializada la versión para la ganadería de animales domésticos, ya sabéis, ¿no? Por ejemplo, para alimentar reptiles o aves. Bueno, pues para el ser humano también ya están metidos. También tenemos 2 ortópteros, que son 2 langostas, ¿vale? La langosta migratoria, la locusta migratoria y la Schistocerca gregaria, ¿vale? Una mosca, ¿vale? Hermetia ilucens, que no se come el adulto, se come las larvas. Y luego Apis mellifera, o sea, la abeja de la miel, pero en este caso las pupas y las larvas de la abeja de la miel, ¿vale? Y he visto a día de hoy, ¿vale? Hoy he consultado que si hay otros casos pendientes y dice que hay otras 9 aplicaciones pendientes que den su aprobación. O sea que parece que esto va en alza. O sea que ha venido para quedarse, igual que Internet. Así que no nos moriremos sin haber visto en nuestra comida de Navidad alguno de estos bichos. Pues nos hemos pasado un poquito. Son las 1:10. Vamos a, si os parece, a contestar algunas de las preguntas que tenemos, ¿vale? Y os dejamos, cerramos la mañana. Vamos a ver, venga. Vamos a ver, por orden.
La cara que ponen cuando comemos caracoles, sí. O sea, al final es una cuestión cultural, como decía Sandra. Ujú. ¿Acaso no comemos gasterópodos caracoles? Pues sí. Bueno, Magus Vitriolium dice eso, que si no comemos caracoles, ¿no? Y Ana Olaya también. Vale. Bueno, sí, abrazos también para vosotros. Hay gente, por ejemplo, Ana, que ha comido chapulines y termitas, que el rechazo inicial fue grande. Yo es que no recuerdo, la verdad, la primera vez, ¿no? ¿Recordáis vuestra primera vez? Yo... Con los chapulines sí. Quizás cuando rompes la barrera yo creo que luego ya... Pero es que la barrera es cultural, es que no... Hay que volver Porque- a nuestros antepasados, nuestros orígenes. Yo Ya creo que está, no... Yo es que no creo recordar que tuviera asco, no sé, pero yo también no sé, soy un poco... Está- el plato, si está bien preparado, ¿no? O sea, si a lo mejor te comes Claro. el bicho solo, Ya. te puede dar un poco así, pero si tú te lo metes en una tortilla con su limón, con sus Con verduras, su no sé chili, qué, ahí esa... yo creo que puede estar bien. A lo mejor en crudo, ¿no? Llama más la atención y Claro, cuando te lo mezclan, ¿no? Claro. Vale, Ana decía que si había tiendas en España, sí, como ya he dicho, no hay muchas, hay una en Valencia y sé que hay algunos restaurantes que están introduciendo, ¿vale? Que están también tímidamente metiendo harina de tenebrio, de escarabajo, vamos, y sé que también utilizan como para decorar alguna cosilla. Más cosas. Bueno, vuelven a preguntar lo de los restaurantes. Ana, ¿pensáis que para los emprendedores puede ser una salida laboral la creación de industrias de cría de insectos con fines alimentarios humanos? Humanos. Bueno, ya hemos visto que hay bastantes barreras, hay trabas. En los piensos estuve yo buscando y hay varias empresas españolas que se dedican a... Son cría del tenebrio, cría de alguna mosca, de larvas de mosca, y que es para piensos y harinas, y está creciendo. Se están estableciendo empresas en Europa y en España. Para la comida humana, Todavía Yo creo que queda un poquito, ¿eh? queda. O sea, es que la barrera todavía yo creo que está ahí, entonces... Es que además es cara, ¿eh? Porque cuando lo Sí. pusieron ahí en esa cadena de supermercados, era caro. es que costaba cada cosilla, no me acuerdo cuánto, y eran unos poquitos gramos, o sea que... Era una bolsita así de pequeñita, o sea que... sí, sí. Pero bueno. ¿Qué especies pueden ser las más adecuadas para iniciarse en esta industria? Las que hemos nombrado anteriormente. Sobre todo las 4 primeras. O sea, los grillos y los escarabajos. Son los más fáciles de criar. ¿Vale? Que además son en forma de larva, eran estos, los tenebrios, Sí. los grillos. Sí. Estos eran 2 grillos. Sí, porque y uno la, Sí, tenía- no, la larva el del búfalo, monito. el búfalo era una larva del otro escarabajo. Del Alcitobius. De ese. Ah. Sí. Vale, Sí, que son larvas muy grandes. sí. Ah, pues solo cambiaba lo del aderezo. Que Sí, era solo o cambiaba el barbacoa, aderezo. Que era barbacoa o chili. Exacto. Eso ya es ponerse creativo, ¿no? Claro, es que ya Sí. es... Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estoy mirando, pero... Si no, pues comenzamos a despedirnos. Trae para acá las chuches de estas de insectos. Que no son chuches de insectos, que ya sabéis que son lo más cotidiano que podéis encontrar ahí cuando vayáis a comprar chuches, ¿vale? Un poquito de batido. Un poquito de batidito. A vuestra salud, me voy a tomar uno de estos cacahuetes con chocolate cubierto de goma laca, ¿vale? Yo, Carmín. Muy bien. A cochinilla no sabe. Seguro que os estamos dando envidia porque es la hora. Bueno, gracias a todos por haber estado ahí presentes. Muchas gracias al Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo por volver a contar con nosotros y darnos este espacio. Y bueno, ya sabéis dónde encontrarnos. Cualquier cosa, pues el grupo de seguimiento de biodiversidad está por aquí. Lo dicho, muchas gracias por dejarnos este huequecito en vuestra vida y espero que os haya interesado. Pues nos vemos en el siguiente webinar. Hasta pronto. Hasta luego. Detener transmisión, ¿no?